Bienvenidos al Diario de Carol, soy Carolina y estamos en el último episodio especial Halloween. Hoy vamos a cerrar este mes de octubre y este especial de Halloween que hemos hecho, en donde les voy a contar sobre el origen de esta festividad que está llena de misterio, leyendas y tradiciones que han cambiado con el tiempo. Los orígenes de Halloween se remontan a más de 3000 años, cuando los pueblos celtas de Europa, especialmente en Irlanda, Escocia, entre otras regiones del norte, celebraban el fin de la cosecha con una festividad conocida como Samhain, el 1 de noviembre. Samhain marcaba el final del verano y el inicio de lo que sería la temporada oscura y fría que es el invierno. La víspera de esta festividad, lo que hoy sería Halloween, 31 de octubre, se creía que el velo entre el mundo de los vivos y de los muertos se hacía muy delgado, permitiendo a los espíritus cruzar al mundo de los vivos. La gente creía que durante esta noche los espíritus de los difuntos, juntos con hadas y otros seres sobrenaturales, vagaban sobre la tierra. Para protegerse y confundir a estos seres, los celtas usaban disfraces hechos de pieles de animales y encendían hogueras en lo alto de las colinas. Algunas hasta se cubrían la cara de hollín o usaban máscaras para ahuyentar a los espíritus malignos y evitar que estos pudieran reconocerlos y poseer sus cuerpos. La práctica de ir casa por casa pidiendo algo a cambio de portarse bien durante Halloween no es nueva. Los celtas disfrazados recorrían las casas haciendo bromas y pidiendo comida o bebida como ofrenda para los espíritus. De esta forma se da lo que se conoce como truco o trato. Los celtas creían que mantenían felices a los espíritus y así evitaban que causaran problemas. Con el tiempo, esta actividad se fue adaptando y se convirtió en una actividad casi exclusiva de los niños, quienes ahora los podemos ver visitando la casa de sus vecinos para pedir golosinas. La celebración se mezcló con la fiesta de la cosecha de origen romano en el siglo VIII. El Papa Gregorio III decidió designar el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos, una fecha para honrar a los mártires. La noche anterior pasó a ser llamada All Hallows Eve, que la traducción en español sería Víspera de Todos los Santos, y con el tiempo se convirtió en lo que nosotros conocemos como Halloween. Uno de los símbolos más icónicos de Halloween es sin duda la calabaza tallada o también conocida como Jack-o'-lanterns, que alumbra las noches de octubre con su mirada siniestra. Pero en sus orígenes no era una calabaza lo que los celtas tallaban para protegerse de los espíritus malignos. De hecho, los primeros Jack-o'-lanterns eran nabos. Y para entender esta tradición vamos a remontarnos hasta el año 1836, cuando en el periódico irlandés Dublin Penny Journals se publicó un cuento titulado Jack el Tacaño. Este trataba de un hombre borracho y tacaño, pero muy astuto, llamado Jack, que por intentar ser más listo que el diablo, pagó un alto precio. Según la historia, hace muchos años y siglos atrás vivía en Irlanda un hombre que era borracho y manipulador. Su mala fama era tal que despertó la curiosidad del mismísimo diablo, quien decidió visitarlo para comprobar personalmente si esa reputación era cierta. Así que se presentó una noche ante Jack diciéndole que había venido a llevarse su alma. Jack, a pesar de estar borracho como siempre, ideó un plan y lo convenció para que le permitiera tomarse una última cerveza. El diablo no se fiaba, adoptó la apariencia de un hombre y lo acompañó a un bar. Pero cuando llegó en el momento de pagar, Jack dijo que no llevaba dinero y le pidió a su acompañante que se transformara en una moneda y que cuando el propietario no lo mirara, volviera a su forma real y se reuniera con él fuera del bar. El diablo así lo hizo, pero Jack
en vez de pagar con la moneda en la que se había transformado el diablo, se la metió en el bolsillo donde llevaba un crucifijo, impidiendo que el diablo recuperase su forma. A cambio de liberarlo, Jack pidió al diablo que le perdonase la vida por otros 10 años más. Humillado y deseoso por tomar revancha, el diablo se presentó de nuevo ante Jack al cabo de una década después, pero de nuevo subestimó a Jack y accedió a un último deseo, que era dejarle comer una manzana de un árbol cercano. Después de haber subido las ramas, lanzó crucifijos a los pies del diablo, inmovilizándolo. Este no tuvo más remedio que aceptar de nuevo las exigencias de Jack, quien esta vez lo hizo prometer que nunca se llevaría su alma al infierno. Harto de aquel hombre, accedió y nunca volvió por él. Sin embargo, lo que el diablo no había logrado, lo logró el alcohol. Y llegó el día en el que Jack murió enfermo a causa de sus excesos. Debido a su comportamiento en vida, Dios le negó la entrada al cielo, entonces fue él mismo quien se dirigió a las puertas del infierno para pedirle a su viejo némesis que le permitiera entrar. Pero el diablo le recordó su promesa de que nunca llevaría su alma al infierno. El precio por haberle engañado sería vagar eternamente, sin ser admitido en ningún lugar. Y como única posesión, el diablo le entregó un farol fabricado con un nabo, en cuyo interior ardía una brasa eterna para que alumbrara su camino. Así empezó en Irlanda y en menor medida en Gran Bretaña la tradición de los Jack O'Lanterns. Faroles fabricados con nabos que se colocaban para adornar las casas en la vigilia de Todos los Santos, que es lo que originalmente significa Halloween. Al llegar a Estados Unidos, los inmigrantes irlandeses descubrieron que las calabazas eran abundantes y más fáciles de tallar que los nabos, además de que las calabazas ya eran un alimento común en la gastronomía norteamericana, por lo que se podría reutilizar para preparar platillos típicos de la temporada. Así, las calabazas empezaron a reemplazar a los nabos y se convirtieron en el símbolo que hoy conocemos. Fue gracias a los inmigrantes irlandeses, quienes llegaron masivamente a Estados Unidos durante la Gran Hambruna Irlandesa en el siglo XIX, que Halloween comenzó a establecerse en América del Norte. Los niños comenzaron a vaciar calabazas y a usarlas como linternas, y las celebraciones empezaron a incluir disfraces y fiestas. En el año 1921, en Minnesota, fue el primer estado en organizar un desfile oficial de Halloween, y poco a poco la celebración se fue extendiendo a nivel nacional, pero el verdadero boom de Halloween llegó con el cine y la televisión en los años 70 y 80. En películas como Halloween de John Carpenter ayudaron a popularizar esta festividad en todo el mundo. Hoy en día Halloween se celebra en muchos países, pero sigue siendo especialmente importante en Estados Unidos, en donde es una de las fiestas más queridas o esperadas del año. Pero queda algo más típico de esta festividad, y es el famoso truco o trato, que evolucionó de la costumbre medieval Souling y Guising. Souling se remonta a la Edad Media, durante el Día de los Difuntos, el 2 de noviembre, en donde personas pobres o niños iban a las puertas de las casas cantando oraciones o himnos por las almas de los muertos, y a cambio recibían soul cakes o pasteles de almas, que eran unos pequeños panes dulces, y esta práctica servía como una manera de recordar y orar por los fallecidos. La idea era que al recibir estos panes o estos dulces podían ayudar a las almas a avanzar hacia el descanso eterno. Y Guising es una tradición escocesa e irlandesa que también data de la Edad Media, y consiste en que los niños se disfrazan y van de casa en casa recibiendo dulces, frutas o monedas a cambio de realizar un truco, como un canto, una poesía o alguna habilidad. Los disfraces se usaban para representar a los muertos o incluso para ahuyentar a los malos espíritus, de manera similar a los que se acostumbró
en el Samhain, que ya incluía disfraces para confundir o asustar a los espíritus. En América esta práctica fue adaptada y con el tiempo se volvió una actividad principalmente de los niños en la que se disfrazan, visitan las casas, van a pedir dulces y los adultos pasaron a ser un poco espectadores de esta tradición enfocada en la diversión y el espíritu de comunidad. Así que cada vez que vemos calabazas escuchamos historias de fantasmas o vemos niños pidiendo dulces, estamos participando en una tradición que tiene siglos de historia. Halloween es una celebración que mezcla el pasado pagano, las creencias cristianas y las costumbres modernas y nos recuerda cómo las culturas influyen unas a otras a lo largo de los años. Espero que hayas disfrutado de este recorrido por el origen de Halloween y sobre todo de las historias que han sido parte de este especial Halloween. Te recuerdo que puedes seguir el podcast para no perderte ninguno de los episodios, tanto en Spotify como en YouTube están subidos los episodios. Siempre me encontrás como El Diario de Carol en todas las redes sociales y nos vemos en un próximo podcast. Chau, chau.